Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Pasemos a hablar sobre otro de los antiguos imperios del subcontinente indio, el Gran Imperio Maurya. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Imperio Maurya fue el primer gran imperio unificado de la India. Regido por la dinastía Maurya, existió entre los años 320 y 185 a.C., dominando todo el norte y centro de la India, Afganistán y el actual Pakistán. Originado del reino de Magadha en los llanos de la cuenca de los ríos Indo y Ganges y Bengala, con su capital Pataliputra, el imperio fue fundado por Chandragupta Maurya, que había derrocado a la dinastía Nanda y comenzado a ampliar su poder a través de la India central y occidental. El imperio fue expandido hacia el norte a lo largo de las fronteras naturales del Himalaya y al este hacia el hoy estado de Assam. Al oeste, después de la muerte de Alejandro Magno, alcanzó más allá de Pakistán e incluso Beluquistán en Persia y partes significativas del actual Afganistán, incluyendo Herat y las provincias de Kandahar. El imperio fue ampliado en las regiones centrales y hacia el sur de la India por el emperador Bindusara, pero esto excluyó una pequeña parte de las regiones inexploradas cerca de Kalinga. Después de la conquista de Kalinga, el emperador Ashoka termina la extensión militar del imperio. Los reinos de Pandya y Cheras en el sur de la India conservaron así su independencia, aceptando la supremacía del emperador Maurya. El Imperio Maurya fue quizás el mayor imperio que haya gobernado el subcontinente indio hasta la llegada de los británicos. Su decadencia comenzó 50 años después de la muerte de Ashoka y se disolvió en el año 185 a.C. con la fundación de la dinastía Shunga en Magadha. Bajo Chandragupta, el Imperio Maurya liberó la región que estuvo bajo la ocupación macedónica. Chandragupta derrotó a los invasores conducidos por Seleuco I Nicator, un general griego del ejército de Alejandro Magno. Bajo Chandragupta y sus sucesores, tanto el comercio interno como externo, la agricultura y las actividades económicas prosperaron y se ampliaron a través de la India gracias a la creación de un sistema único y eficiente de finanzas, administración y seguridad. Después de la guerra de Kalinga, el imperio experimentó medio siglo de paz y seguridad bajo Ashoka. La India era un imperio próspero y estable de gran poder económico y militar, cuya influencia política y comercio se extendieron a través del Asia Central, Occidental y Europa. La India también disfrutó de una era de armonía social, la transformación religiosa y la extensión de las ciencias y del conocimiento. El abrazo de Chandragupta Maurya a la religión Jaina aumentó la renovación social y religiosa y la reforma a través de su sociedad, mientras que la conversión de Ashoka al budismo fue la fundación del reino de paz social y política y no violencia a través de la India. Ashoka patrocinó la extensión de los ideales budistas en Sri Lanka, el sudeste de Asia, el Asia occidental y el Mediterráneo europeo. Se cree que en esta época se escribió el texto ateísta Brihaspati Sutra, lo que podría indicar la libertad religiosa sin precedentes que se vivió en esta época. El ministro Kautalya de Chandragupta escribió el Arthashastra, uno de los mayores tratados sobre economía, política, asuntos exteriores, administración, artes militares, guerra y religión alguna vez producido en Asia. El Arthashastra y los edictos de Ashoka son las fuentes primarias de los registros escritos sobre la dinastía Maurya. El Imperio Maurya es considerado uno de los períodos más significativos en la historia de India. El capitel de los leones de Ashoka en Sarnath es el actual emblema de la India. Cuando Alejandro Magno conquistó el noroeste de la India en el 326 a.C., estableció una alianza con el rey Ambi de Taxila,
con cuyo apoyo logró vencer en la batalla de Lidaspes al rey Poros de Pauravas, un reino de Panjab occidental. Alejandro creó varios estados vasallos gobernados por los reyes Ambi y Poros, fundando varias fortalezas. En la región del Bajo Indo, Alejandro dejó como gobernador a Peitón y en la del Alto Indo a Filipo, que se estableció en la ciudad de Taxila. A la muerte de Alejandro en Babilonia en el 323 a.C., su imperio se fragmentó y se fundaron numerosos reinos nuevos. En la India, Chandragupta Maurya aprovechó para crear el primer imperio unificado del subcontinente indio. En el 320 a.C., un nuevo monarca, Chandragupta, derroca a la dinastía reinante en la ciudad de Magadha, los Nanda, e instaura una nueva dinastía, la Maurya. Chandragupta entró de nuevo en conflicto con los griegos cuando, en el 305 a.C., Seleuco I, monarca del imperio seleucida, intentó reconquistar las regiones noroccidentales de la India que habían formado parte del imperio de Alejandro. Chandragupta derrotó a Seleuco y ambos monarcas firmaron un tratado de paz. Chandragupta contrajo matrimonio con la hija de Seleuco y recibió los territorios de Gandhara y Aracosia. Seleuco recibió 500 elefantes de guerra que jugarían posteriormente un papel decisivo en su victoria contra los reinos helenísticos occidentales en la batalla de Ipso en el 301 a.C. Ambos reinos establecieron relaciones diplomáticas y varios embajadores griegos, como el historiador Megástenes, residieron en la corte Maurya. Chandragupta, asesorado por Kautilya, creó un estado fuertemente centralizado con una compleja administración. La capital del imperio estaba en Pataliputra, actual Patna. Según Megástenes, estaba rodeada por una muralla de madera con 64 puertas y 570 torres y rivalizaba en esplendor con las ciudades coetáneas Susa y Ecbatana del extinto imperio persa. Bindusara, hijo de Chandragupta, extendió el imperio hasta la India central y meridional. Existe muy escasa información acerca de su reinado. En su corte, hubo también un embajador del imperio seleucida llamado Démaco y un representante de Ptolomeo II Filadelfos llamado Dionisos. Ashoka, nieto de Chandragupta, es el más importante de los monarcas del imperio Maurya. Tras varias campañas militares, amplió el antiguo reino de Magadha hasta Afganistán y Bengala y desde Nepal hasta el río Krishna en el Deccan. Se convirtió al budismo, según la inscripción que figura en uno de sus edictos rupestres, a causa de los remordimientos que le causaron sus sangrientas conquistas en Kalinga, y decidió adoptar como norma de conducta en su reino la ley del Dharma. Su política estuvo caracterizada por los ideales de no violencia, tolerancia religiosa y respeto por los padres, maestros y mayores. Envió misioneros budistas a Cachemira, Persia y a Sri Lanka. Convocó en Pataliputra el tercer concilio budista. Sus edictos fueron grabados sobre piedras o en pilares monolíticos de arenisca, llamados lat o estamba, que se colocaron por todos los lugares de su imperio. Estos pilares muestran inscripciones en diferentes dialectos vernáculos del Prácrito y constituyen los ejemplos más antiguos conocidos de utilización de los alfabetos Brahmi y Kharoshthi. En las zonas fronterizas del imperio se emplearon también lenguas como el griego y el arameo. Los edictos de Ashoka son una de las principales fuentes de información sobre su reinado. Construyó, según la tradición, 84.000 estupas budistas por toda la India, así como carreteras y hospitales. Erigió un gran palacio en su capital, Pataliputra, inspirándose en el arte persa. El llamado capitel de Ashoka, que remata la columna de Sarnath, es en la actualidad el escudo oficial de la India. Presenta en relieve figuras de caballos, toros, elefantes y leones. En el centro, la rueda del budismo y encima de ella, 3 leones. La decadencia del imperio se inició posiblemente en los últimos años de la vida de Ashoka, tal vez por los privilegios otorgados por el monarca a la religión budista en detrimento del hinduismo.
A la muerte de Ashoka, el reino se dividió entre su hijo Kunala y sus nietos Dasarata y Samprati, a la vez que los territorios meridionales del imperio se independizaron. Los Puranas mencionan otros 3 reyes, el último de los cuales es Brihadrata, cuya muerte se ha situado entre los años 187 y 180 a.C. Fue asesinado por un usurpador, Pushyamitra, quien fundó el imperio Yunga. También fue la decadencia de la cultura de la cerámica negra pulida norteña, que dejó rastros en la importante llanura ganguética, entre los ríos Ganges y Yamuna, en el centro norte de la India. En cuanto a la administración del imperio, el mismo estaba dividido en 5 virreinatos. El emperador gobernaba directamente el primero, cuya capital era Pataliputra. Los otros 4 gobernantes, nombrados por el emperador, se hacían cargo de las otras capitales: Taxila, en el actual Pakistán, al noroeste del reino; Taxila, en Kalinga, actual Orissa, al este; Ujjain, en el actual Madhya Pradesh, al oeste; y Subarnagari, en el actual Andhra Pradesh, al sur. Cada uno de estos virreinatos se dividía a su vez en distritos, gobernados por Mahamatras y con su propio cuerpo de funcionarios encargados de las diferentes tareas administrativas. El jefe de la administración provincial era el Kumara, el príncipe real, que gobernaba las provincias como representante del rey. El Kumara estaba asistido por los Mahamatras y el Consejo de Ministros. La dinastía Maurya estableció un sistema de acuñación de monedas bien desarrollado. La mayoría de las monedas eran de plata y cobre. También circulaban algunas monedas de oro. Las monedas se utilizaban mucho en el comercio. Los historiadores teorizan que la organización del imperio se ajustaba a la extensa burocracia descrita por Chanakya en el Arthashastra. Un sofisticado funcionario lo gobernaba todo, desde la higiene municipal hasta el comercio internacional. La expansión y defensa del imperio fue posible gracias a lo que parece haber sido uno de los mayores ejércitos del mundo durante la Edad de Hierro. Según Megástenes, el imperio contaba con un ejército de 600.000 soldados de infantería, 30.000 de caballería, 8.000 carros y 9.000 elefantes de guerra, además de seguidores y asistentes. Un vasto sistema de espionaje recopilaba información con fines de seguridad tanto interna como externa. A pesar de haber renunciado a la guerra ofensiva y al expansionismo, Ashoka continuó manteniendo este gran ejército. A pesar de que gran parte del territorio estaba bajo el control del Imperio Maurya, la difusión de la información y del mensaje imperial era limitada, ya que muchas zonas eran inaccesibles y estaban situadas lejos de la capital del imperio. La economía del imperio se ha descrito como una monarquía socializada, una especie de socialismo de Estado y el primer estado del bienestar del mundo. En el sistema Maurya no existía la propiedad privada de la tierra, ya que toda ella era propiedad del rey, a quien la clase trabajadora pagaba tributo. A cambio, el emperador suministraba a los trabajadores productos agrícolas, animales, semillas, herramientas, infraestructuras públicas y almacenaba alimentos en reserva para tiempos de crisis. En cuanto a la religión, durante todo el período del imperio, el brahmanismo fue una religión importante. Los mauryas también favorecían el brahmanismo como el jainismo y el budismo. Sectas religiosas menores, como la de Ajivika, también recibieron patrocinio. Varios textos hindúes fueron escritos durante el período Maurya. Chandragupta era un seguidor de la religión védica. Según el viajero griego Megástenes, el rey realizaba regularmente rituales y sacrificios brahmánicos. Según un texto jainista del siglo XII, Chandragupta siguió el jainismo después de retirarse, cuando renunció a su trono y posesiones materiales para unirse a un grupo errante de monjes jainistas y en sus últimos días observó la rigurosa pero autodidacta ritual purificador jainista de Santara, que es el ayuno hasta la muerte. Sin embargo, algunos eruditos como Radha Kumud Mukherjee no están de acuerdo con la tradición jaina que afirma esta historia.
Samprati, el nieto de Ashoka, patrocinador del jainismo, fue influenciado por las enseñanzas de monjes jainistas como Suhastin y se dice que construyó 125.000 derazar en toda la India. Algunos de ellos todavía se encuentran en las ciudades de Ahmedabad, Virangan, Ujjain y Palitana. También se dice que, al igual que Ashoka, Samprati envió mensajeros y predicadores a Grecia, Persia y el Medio Oriente por la expansión del jainismo, pero hasta la fecha no se ha encontrado evidencia que respalde esta afirmación. Los textos budistas Samantapasadika y Mahavansa sugieren que Bindusara siguió el brahmanismo hindú llamándolo Brahmanavato, el monje de los brahmanas. Magadha, el centro del imperio, fue también el lugar de nacimiento del budismo. Ashoka inicialmente practicó el brahmanismo, pero luego siguió al budismo. Después de la guerra de Kalinga, renunció al expansionismo y la agresión y a los mandatos más severos del Artha Shastra sobre el uso de la fuerza, vigilancia intensiva y medidas despiadadas para la recaudación de impuestos y contra los rebeldes. Ashoka envió una misión dirigida por su hijo Mahinda y su hija Sangamita a Sri Lanka, cuyo rey Tissa estaba tan encantado con los ideales budistas que él mismo los adoptó e hizo del budismo la religión estatal. Ashoka envió muchas misiones budistas a Asia Occidental, Grecia y Sudeste Asiático, y encargó la construcción de monasterios y escuelas, así como la publicación de literatura budista en todo el imperio. Se cree que construyó hasta 84.000 estupas en toda la India, como Sanchi y el templo Mahabodhi, y aumentó la popularidad del budismo en Afganistán y Tailandia. Ashoka ayudó a convocar el Consejo de Budistas de las órdenes budistas de la India y el sur de Asia cerca de su capital, un consejo que emprendió mucho trabajo de reforma y expansión de la religión budista. Los comerciantes indios abrazaron el budismo y desempeñaron un papel importante en la difusión de la religión en todo el Imperio Maurya. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca del Imperio Maurya. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.